Pues queridos amigos de Locos por Nuestra Historia, tenemos una nueva entrevista con un nuevo autor, nuevo por jovencísimo autor, pero a pesar de su juventud ha demostrado sobradamente que es un tío que está preparado, un tío con inquietudes y un tío que sabe de lo que habla. Estamos con Javier Ramos Beltrán. Javier y yo nos conocimos en el año 2000, yo creo que enero del 2017, cuando el ayuntamiento de la ciudad de Requena me invitó a dar una conferencia sobre Loreto Gallego, que era uno de los últimos de Filipinas, natural de una pedanía de Requena, y allí pues tuve la alegría de contar con la presencia de Javi y de su abuela Mariluz, que en paz descanse, y que, vamos, me dio una inmensa alegría ver el interés y la madurez que a pesar de la juventud, porque tú, Javier, por aquel entonces, ¿qué edad tenías? Pues habida cuenta que, el acto de Loreto Gallego fue a finales del 17, yo cumplía los 17 años precisamente el 5 de febrero, Sí, pocos días después, 16 años. 16 añicos. Sí, pero me sorprendió que un chaval de 16 años estuviese allí con la madurez y el interés que demostraste en aquella cita. La verdad es que no solo a mí, lo comenté también con la gente con la que iba, con el editor, que era una alegría pues ver que había cantera, que había futuro, que había jóvenes que se preocupaban por su historia, que había jóvenes que se preocupaban pues eso, por seguir conociendo y seguir sabiendo sobre el tema. Pues nada, Javier ha estado estos años compaginando pues, su trabajo en el campo con los estudios de Derecho. Ha terminado Derecho recientemente en la Universidad Católica de Valencia y además ha compaginado estos estudios, pues como os he comentado, pues con las duras labores del campo, que eso dice mucho pues sobre una persona que aparte y además se ha dedicado a la investigación histórica, robando tiempo de no sé dónde lo sacas, de verdad, Javi, y dándonos como resultado pues su primer libro, que tiene por título Análisis histórico del sector agrario español en la Edad Moderna y Contemporánea, que lo ha publicado la editorial alemana BOT. Someramente y como presentación, Javier ya oficialmente puede ejercer como abogado porque ha aprobado los cursos necesarios que el Ministerio del Interior exige a cualquier graduado en Derecho para ejercer como tal, y aparte ha participado en conferencias que han versado sobre temas tan dispares como la refundación de la Unión Europea y con otros estudios en la Universidad Libera Universitat de María Assumpta, tiene su sede en Roma. Eh, ya os he comentado con ese máster de acceso a la abogacía que ha cursado en la Universidad Europea de Madrid y que ya le habilita como, una vez aprobado ese examen, como abogado. Javier, supongo que con una nota media de 9 de sobresaliente estarás orgulloso de estos primeros pasos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. La semana que viene, ya en 2025, me colegiaré Mm. en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y yo espero poder desarrollar mi profesión de abogado con el respeto y con la exigencia que se merece esta noble profesión. Al fin y al cabo, yo me considero abogado por la raíz etimológica que es advocare, auxiliar. Con este libro yo he intentado auxiliar esas voces de la historia, esas voces anónimas de la historia, pero que ante la historia y ante Dios no son anónimos, que son las voces de muchos campesinos, de muchos agricultores, de muchas personas que han trabajado para poder mirar al cielo con orgullo de todo lo que han conseguido y de todo lo que han cultivado. No nos damos cuenta de la importancia de este sector agrario, que, que dependemos totalmente de él y que a veces pues creo que está castigado y por nuestras políticas actuales, ¿verdad? Sí, y ya decía Cicerón que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada, Sí. sencilla y la ocupación más digna para todo hombre libre. En ese sentido, he de decir que muchas políticas que se hacen para restringir la actividad agrícola, para intentar minusvalorarla, lo que viene a hacer es desarraigarnos de nuestra libertad, de nuestra sabiduría, de nuestra sencillez.
de quitarnos la soberanía más importante que puede tener un país y que puede tener un individuo, que es la soberanía agroalimentaria. Se habla mucho siempre de una soberanía en materia armamentística, de una soberanía económica, pero si te quitan la soberanía agroalimentaria, un país no puede sobrevivir. Un país evidentemente necesita importar y exportar, pero también necesita producir. Un país Sí, que necesita producir para los muchas suyos. veces, Javi, yo no entiendo. Yo, vamos, yo soy urbanita, yo soy madrileño, siempre he vivido en grandes ciudades y yo no entiendo, pues, cómo se penaliza o cómo se exige a un agricultor en España no utilizar ciertos abonos, ciertos componentes, porque es malo para nuestra salud, pero sin embargo se abre la puerta. Hace poco se ha firmado un acuerdo agroalimentario con el Perú y desde nuestro vecino Marruecos están entrando alimentos que, pues que no se le exige la misma rigidez ni se exige pues que cumplan con unas normativas que en muchos casos ahogan al propio agricultor español. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal y ya lo veremos en otro momento. Es también, Javi también lleva desde hace por lo menos 6 años el proyecto Cultura Espéride y ha participado en varios proyectos históricos como Historiarum o Crónicas Históricas de Requena, que ahí también está involucrado pues algún amigo mío personal. Y bueno, qué te lleva desde tan joven a preocuparte por este tema, por el análisis histórico del sector tan importante como es el agrario en España durante la Edad Moderna y contemporánea, aunque yo sé que también tienes por ahí otros estudios? Bueno, pues desde joven, desde muy pequeño, me ha movido el saber la verdad. Y citando otra vez a Cicerón, aunque de una forma un poco liberta, un poco casi apócrifa, eh, tenemos que conocer nuestro pasado para evitar tener que ser permanentemente niños o infantes. Hay que conocer nuestro pasado, hay que conocer todo nuestro contexto, hay que conocer todos nuestros recovecos. La sabiduría hay que alcanzarla. La sabiduría hay que alcanzarla y saber cómo utilizarla. Eso también lo decía Cicerón. A lo mejor no voy a tener elocuencia ciceroniana, pero para mí Cicerón, como yo naturalista que soy, es una figura a la cual yo respeto y admiro. Yo me defino a mí mismo como católico tradicionalista, en el sentido de que la tradición es la transmisión del fuego, la transmisión del legado, la traditio, el darle a las generaciones futuras todo lo que consuetudinariamente se ha ido recogiendo, todo lo que por la naturaleza te va guiando. Eso es lo que yo considero que es el tradicionalismo, lo cual no quiere decir, lo que es todo lo opuesto a lo que viene siendo la adoración de las cenizas o la adoración de unos símbolos muy superficiales. Como católico yo creo en la dignidad humana, yo creo en el libre albedrío que nos ha conferido Dios, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Yo no busco tanto la libertad, porque la libertad ya nos es dada por nuestra condición de humanos, es inherente a nuestra condición de humanos, como lo es la dignidad. Yo como católico lo que busco es la verdad y busco la salvación eterna, para mí y para todos. También me defino como patriota y como naturalista, como ya he dicho antes, y me Mm. defino también como republicano, en el sentido de que el republicanismo no tiene nada que ver con una forma distinta de jefatura de Estado. Muchas monarquías se han considerado a lo largo de la historia como repúblicas. En este libro se ve como siempre se intentaba acudir al monarca en los motines del hambre, como los agricultores intentaban acudir al monarca como regidor o gobernador de una buena república. La república es la res pública, la cosa pública. Y todo esto se relaciona con los estudios clásicos del zoon politikon, el animal político. Hoy, día de la Sagrada Familia, eso tiene una especial importancia, porque nosotros no somos lobos solitarios, nosotros no somos amebas unicelulares que no nos relacionamos con nadie. Nosotros somos parte de un núcleo mucho más mayor. Llámesele familia, llámesele gremio, llámesele municipio, llámesele patria. Yo soy patriota y no nacionalista, eso también tengo que dejarlo bien claro. A mí me mueve el amor por mi pueblo, a mí me mueve el amor por el prójimo. El patriotismo es una virtud cristiana, el patriotismo es una virtud defendida por los clásicos, ¿vale? Dulce decorum est pro patria mori. Dulce y decoroso es morir por la patria. Y este patriotismo lo hemos encontrado especialmente en estos últimos meses, en estos 2 últimos meses, porque precisamente hoy se cumplen 2 meses
de la devastación que hubo en Valencia, el patriotismo español lo hemos encontrado en Paiporta, en Utiel, en Catarroja, en Albal, en Massanassa, en Alfafar, en Algemesí, en La propia Requena también en tu Sequena, población. evidentemente, en Mira, en Letur. Ahí es donde hemos encontrado el patriotismo. Mm. Gente dispuesta a dar la vida por los suyos. Eso es el patriotismo. No únicamente el patriotismo de ir a conflictos, el patriotismo de entregarse por el prójimo, de entregarse por el vecino. Eh, y yo quiero hacer aquí un reconocimiento muy especial a los voluntarios que han ayudado en la DANA. Ellos no son héroes anónimos. A lo mejor sus acciones no se han podido hacer públicas. Y es así. No O incluso no ha interesado hacerlas públicas porque han encontrado compañeros míos de trabajo, han salido el viernes a las 3 de la tarde de la oficina y se han ido pitando a Valencia a ayudar pues a un amigo, a ayudar incluso a personas que no conocían y han tenido que burlar los controles para poder entrar en ciertas localidades. Que eso me parece, bueno, no quiero entrar, no quiero entrar en jardines. Ante Dios no sean héroes anónimos. Y mi reconocimiento también para las más de 200 víctimas mortales por la DANA. Mm, Ellos ya están en el cielo. mm. Ellos ya están en el cielo y desde el cielo observan todo lo que vamos consiguiendo. Que la justicia se va a acabar haciendo. Bueno, Acabar haciendo. ya veremos, porque no siempre todo sale como sería, Yo, sería justo. yo lo que quiero aquí es parafrasear a mi buen amigo Federico Ferrando, sacerdote de la iglesia de San Pascual Bailón y natural de Paiporta, que habló en una entrevista de llegar al imperio de la caridad. Hoy se ha demostrado el patriotismo, como ya he dicho en una anterior ocasión, hoy en todos sus prismas. No únicamente los voluntarios que se dedicaron a achicar barro, no únicamente los voluntarios que se encargaron de dar comida. Yo mismo no me he desplazado a ninguna zona, pero sí que he ayudado con comida. Sí que he ayudado también con cartas, una iniciativa de Regnum Christi, que es una organización católica de Valencia, una organización católica juvenil mundial, que tiene su sede en Valencia y a la que pertenece el Pater Ferrando, tenía una iniciativa que era una carta a Valencia. Yo escribí una carta que luego te haré llegar el contenido, que se llama Cirineos de Valencia. Nosotros como cristianos tenemos que ser cirineos. Tenemos que aliviar el peso de la cruz a todos nuestros compatriotas. Bastante tenemos ya en este mundo con llevar la pesada cruz. Bastante tenemos. Todos tenemos nuestras cruces. Todos tenemos nuestras cruces. Y todos queremos que alguien nos ayude a aliviarlas. Hay que pensar que todos somos enviados de Dios de una forma u otra. Y así es como se llega al imperio de la caridad. Hay que ser cirineos. Como cristianos hay que ser cirineos. Aliviar al prójimo. Ayudar al prójimo. Y No, eso, bueno, que eso en el campo se ha visto desde los inicios. Siempre entre agricultores, pues siempre se han ayudado, pues incluso a recoger, a recolectar en tiempos de que hay carencia de personal, pues incluso dejándose los aperos. No se ha visto al de la tierra de al lado como un enemigo, sino como un paisano, como un compañero, y eso es algo pues muy digno de esta profesión también. Creo que has tenido el apoyo también de Jaime Lamo de Espinosa, que es un personaje muy importante que se interesó por tu labor. Le sorprendió, al igual que me sorprendió a mí en su momento, pues ese empuje, esa personalidad y esos intereses. Y creo que es la persona que te ha hecho el prólogo del libro. Cuéntanos un poquillo quién es Jaime Lamo de Espinosa y en qué ha constado esta colaboración. al hablar de Jaime Lamo de Espinosa, no estamos hablando únicamente de uno de los mejores ministros de Agricultura que ha tenido España. Estamos hablando de una personalidad muy importante para el campo español, muy importante también para España vaciada. Gracias a él, Requena tiene AVE. Él tuvo que batallar con José Bono, presidente de Castilla-La Mancha. Él tuvo que batallar con Álvarez Cascos cuando era ministro de Fomento en la primera legislatura de Aznar. Él tuvo que batallar con muchos poderes para conseguir que a Requena llegase el tren de alta velocidad. No se puede hablar mucho más de estas cosas. Él ha sido pregonero de la fiesta de la vendimia en varias ocasiones. Tierra muy importante para el que no lo sepa, Requena es tierra de vinos, de
desde tiempos inmemoriales, con denominación propia de Requena Utiel, y la vid, la recogida, la cosecha y la creación de esos vinos es una de las más importantes industrias que tiene la zona. Que por otra zona es una zona curiosísima, porque aparte, me voy a meter en un jardín, en un charco. Pertenece a la localidad, a la comunidad valenciana, pero de valenciano tiene más bien poco. Es castellana 100%, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo o me he metido demasiado? No, no te has metido en ningún jardín, incluso es reconocido por muchos que saben que ahora mismo a Requena, pues en cierto modo le ha podido convenir estar en Valencia. Desde 1851 Requena forma parte de la provincia de Valencia, no te has metido en ningún jardín. Aquí ese es considerado castellano, castellano en Valencia, ¿vale? Culturalmente castellanos, administrativamente valencianos, lo cual nos hace ser menos valencianos que alguien que, por ejemplo, sea de Alboraya, por poner un No, ejemplo. ya, no, de eso no cabe ninguna discusión al respecto. El caso está en que, bueno, efectivamente yo, por mi genealogía, yo evidentemente soy castellano, pero también tengo orígenes aragoneses y por parte de mi madre, mi apellido Beltrán es de orígenes franceses. No me refiero a la etimología del apellido, sino que yo tengo orígenes franceses por parte de mi familia materna. Sí, Pero bueno, bueno, aquí en España somos todos una mezcla. Nuestra sangre presenta una mezcolanza pues muy curiosa. Tú eres muy aficionado también a la genealogía. Hemos hablado mucho de genealogía, compartimos varios apellidos y es muy curioso. como Ramos. Ramos, por ejemplo, yo tengo también el apellido Ramos. Mi abuela materna era Ramos de apellido y la verdad es que es muy interesante, macho, saber de dónde sabemos, Sí. indudablemente para saber quiénes somos. Era abulense, Y ¿verdad? ella era abulense, sí, ese Ramos, esa rama de la familia Ramos es abulense, pero Ramos es un apellido pues ciertamente algo común. Eh, Mi rama es vizcaína, vizcaína Sí, cántabra. sí, los orígenes sí, sin duda. Y la repoblación de esa zona de donde era mi abuela eran todos vizcaínos. O sea que hay pueblos con nombres dentro de la provincia de Ávila muy curiosos como Gotarrendura o Mingorría. Son pueblos con nombres, es la enfermedad roja, ¿sabes? Es una de las traducciones de... O aquí en mi comarca otros apellidos vizcaínos como Iranzo o Sí, muy Chando. común, muy común en la zona. Sí, sí. También ministro en su tiempo. La familia Iranzo Sí, tuvo Miguel Iranzo Peralta. efectivamente. Que Peralta, por cierto, era el apellido de mi abuela materna. Sí. ¿Y Eso qué recomendarías, Javier? ¿Qué recomendarías a un joven que como tú ya, no como tú, sino que quiera como tú publicar su primer libro en este proceso? ¿Qué enseñanzas has tenido? ¿Qué aprendizajes has tenido? Porque no es fácil publicar un libro con 24 años. yo lo que tengo que decir es que no es llegar y besar el santo. No. Y muchas editoriales, y yo lo entiendo, no quieren arriesgar con gente joven. Hay cantera, evidentemente hay cantera, pero hay también que ver el tipo de género del que es el libro. En mi caso, el libro es un ensayo histórico. También está la novela, también está la poesía, que a muchos jóvenes les publican en poesía. Ujú. Pero hay que tener en cuenta una cosa: mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad, y que no se preocupen si empieza el camino a estar empedrado, que luego se irá despejando. Si uno cree y lucha por sus sueños, al final lo va a acabar consiguiendo. Otra recomendación que hago es que nada más que se publique la obra, hay Ujú. que registrarla en el registro de propiedad intelectual. Es un proceso sencillo, tienes que pagar una tasa Ujú. 8, 9, 10, 11 euros, tampoco es muy costoso, y en 10, 11 días tienes un expediente favorable y ya la obra está protegida. Eso hay que hacerlo antes de mandarlo a la editorial. Y eso te protege incluso cuando hagas una futura edición, cuando tengas que hacer una reestructuración del libro, que has eliminar un capítulo, que Ujú. has otro, eso te protege, ¿vale? Eso es lo que yo quiero decir. Mis consejos: tranquilidad, muchísima tranquilidad, que sigan por ese camino, que sigan esforzándose, que al final llegará. Y, y yo entiendo que es muy frustrante que no se quiera dar la alternativa. Yo entiendo que es muy frustrante.
¿Tienes por ahí el libro? ¿Lo tienes ahí a mano? Cuéntanos qué es esa portada. Esta portada es un almendro que ya tiene unos añicos, eh, de Calderón. Calderón es una aldea de Requena. Es un almendro en fin, un almendro que simboliza para mí el nacimiento de un nuevo mundo, el nacimiento de un mundo que recupera lo mejor de las tradiciones de antaño para prepararse para las exigencias del presente y del futuro. Era una imagen que me gustaba muchísimo y la quise poner de portada, Ujú. porque además es un homenaje a la actividad agrícola que mis antepasados han ejercido durante muchísimo tiempo. Y la importancia, yo te conozco, esa importancia de Del dónde almendro, vienes, de quién eres y de esa familia que te ha apoyado desde siempre, ¿no? mi familia me ha apoyado bastante. Mis cuatro abuelos, que ya están en el cielo todos, Mm. me han apoyado bastante. Yo me acuerdo de mi abuelo Ramón, Ramón Ramos Hernández. Claro, tú no lo llegaste a conocer, él fue el primer abuelo No, que no. falleció. Él Mm. falleció cuando yo solamente tenía 12 años, me faltaban pues poco más de 15 días para cumplir los 13. Él falleció el 16 de enero del 2013 y yo los cumplo el 5 de febrero. Él era una persona que me ayudó siempre, él era una persona muy trabajadora, era una persona muy buena, era una persona muy compasiva, era una persona muy humilde. Y yo recuerdo muchas cosas de mi abuelo Ramón, muy buenas. Siempre con su chico, porque mi padre también era hijo único como yo y solamente me tenían a mí de nieto y claro, mi abuelo Ramón pues siempre estaba con su chico y tal y cuando yo era un chiquillo pues me acuerdo que lo que más ilusión me hacía era salir del corral y ver cómo llegaba mi abuelo en el tractor y mi abuelo muchas veces me llevaba en el tractor y son cosas que yo pues recuerdo y mi abuelo Ramón me apoyó mucho y mi abuela Luz no te puedes ni imaginar vamos, yo la tengo puesta en el pedestal y de ahí no se va a bajar nunca. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha, madre mía, cuando se quedaba conmigo cuando yo era un chiquillo, luego cuando murió mi abuelo y tuvo y se vino a vivir con nosotros, que realmente vivía siempre con nosotros, incluso aunque viviese en San Juan y no en Requena. Ujú. Mi abuela Luz la tengo puesta en un pedestal. Era una mujer de cultura, era una persona que incluso con más de 80 años se iba, se iba a la viña y cuando falleció, que por cierto a ella le dio el infarto el mismo día de mi cumpleaños, Sí. aunque falleció 2 meses, poco Mm. menos de 2 meses después, el 1 de abril, fue sorprendente porque era una persona que era una mujer sanísima, Lo sanísima, que, lo con 90 que años tenemos que parece ver, de 40. lo que tenemos que ver en estos casos que la personalidad de cada uno nos viene dada por lo que hemos visto, por lo que nos han transmitido. Y pues en tu caso has tenido, y en el mío puedo decir, y en el de tantos otros, hemos tenido la suerte de criarnos en un ambiente pues muy familiar y muy sano. Y bueno, háblanos un poquillo, vamos a meternos ya en harina. Háblanos un poquillo del libro. ¿Qué tratas en el libro? ¿Qué querías transmitir cuando empezaste a barruntar la idea de escribir un libro sobre agricultura, pues un ensayo histórico? ¿Y qué va a aprender la persona que afronte la lectura del libro que no sepa antes de comenzarla? Bueno, yo lo que quería transmitir con el libro era, primeramente, hacer un recorrido histórico por situación del campo español desde el siglo XV hasta la actualidad. Yo creo que puedo transmitir, esa ha sido mi intención, eh, transmitir las inquietudes, transmitir las peculiaridades del campo español, transmitir todas las vicisitudes que han habido, eh, dar cuenta de que ha sido una actividad esforzada que en muchas ocasiones fue denostada, que en muchas ocasiones además también fue perseguida. También aquí querría desmontar alguna especie de mito histórico, de reyes despreocupados, y eso es lo que yo quería transmitir, y muy especialmente con el epílogo, que está muy relacionado con el surgimiento de la carrera de ingeniería agrónoma a finales del siglo XVIII, Ujú. que es la correcta formación para los agricultores, tanto para los labradores, que somos los propietarios de tierras, como para los campesinos, una correcta instrucción para saber cómo tratar
cómo relacionarse en el campo, cómo tratar esta actividad económica, para conocer mejor los entresijos de la vida local. Y esto es lo que yo quería transmitir. El epílogo, que ya trataremos en las postrimerías de este encuentro, también quería vincular a los agentes sociales y políticos en estas vicisitudes, que se den cuenta, como ya te he dicho al inicio, que la soberanía más importante que tiene un país es la soberanía agroalimentaria. Ser capaz de producir por uno mismo. No es únicamente importar y exportar. Y vaya por delante que yo no estoy en contra del librecambismo, que no estoy en contra tampoco de abrirme al exterior. Yo lo que estoy es a favor, y esto lo tengo que decir así, de que cada país, en este caso España, y en España también muy especialmente porque al final no tenemos que depender mucho, no ha de ser nuestro sino el depender mucho de nadie, que seamos capaces de abastecernos a nosotros mismos, de crear generaciones que tengan constancia de todo lo que se ha luchado para llegar hasta donde se ha llegado y que sepan ganarse el pan, que sepan ganarse el futuro. Hay que saber cómo son las cosas. Esto que se dice mucho de generaciones antiguas, a nuestros abuelos les hemos oído siempre de yo me saqué las castañas del fuego. Esto también hay que aplicarlo. Tenemos que hacer además una sociedad culta, y nunca mejor dicho en ese sentido, porque culta viene de cultivada. Una sociedad que sepa afrontar las exigencias y las dificultades que tiene el mundo, ¿vale? Si se tienen que dar ayudas, se tienen que dar. Yo no estoy en contra tampoco de que se den ayudas. Ayudas para mejorar, ayudas para incentivar la vida rural, ayudas para incentivar la producción agrícola. Eso es lo que yo intento transmitir también transmitir con el libro. Es Y una profesión, yo siempre lo he visto de valientes, porque tú cuando inicias la siembra no sabes incluso si vas a tener la suerte de poderla cosechar. Depende de tantos factores climáticos, económicos. Imagínate que inicias una plantación de olivos y de repente te llega una regulación europea que prohíbe tener olivos en esa zona. Y tienes que arrancarlo, que tanto esfuerzo, tanto dinero y tanto sacrificio te ha costado. Y no saber si 10 días antes de cosechar, de poder cosechar los frutos de tantos meses de trabajo, va a caer una granizada y vas a perderlo todo. Yo entiendo y vamos, máxime porque dependemos todos de ello, esas ayudas. Pero es que también es una profesión que tienes que estar a la última. La forma de cultivar el campo ha cambiado tanto con los avances tecnológicos. Ahora mismo, pues incluso con drones o con cosechadoras y con cosas que tu abuelo jamás hubiera soñado en sus mejores sueños. Es una profesión, pues, que no es cualquier cosa, ¿eh? Y yo, pues, estoy muy agradecido, claro. Ayer vine de Barcelona por la noche y me traje unas naranjas que me había regalado mi amigo Vicente Durá de Tabernas de Valencia. Pues qué tontería, cuando me las dio yo no vi unas naranjas. Yo fui el esfuerzo de mucha gente y te lo prometo, macho, me hizo una ilusión tremenda, tremenda, pues saber que quería compartir conmigo pues ese esfuerzo de tantísimos agricultores durante tantísimos meses. Por eso es muy... las naranjas es probablemente el producto agrícola más despreciado. Y mira, yo por apoyo, y muy especialmente por lo que está pasando, por apoyo, ahora mismo estoy consumiendo muchas naranjas. Me gusta el sabor, me gusta el sabor de la Sí, naranja. sí. Me hago siempre un zumico y otro día vino un amigo de la familia y nos trajo unas naranjas que, en fin, le había dado un amigo suyo y tal. Pues fíjate tú, macho, yo lo que hago desde hace pues varios años es comprar directamente al agricultor. Hay varias plataformas, están sobre todo donde yo compro es la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y cada vez que hay una cosecha nueva compro, me lo mandan directamente a casa, que con los costes y tal me sale igual que al supermercado, pero fíjate qué tontería y qué diferencia. Cuando compro en el supermercado, lo que compro me dura 3 días en la nevera y cuando compro melasén de fuera, pues dura muchísimo más tiempo
que también te puede salir algo mal, pero mira, y yo creo que es mi manera de ayudar también a quitarnos los intermediarios que solo No, ven dinero, solo ven hay veces, ganancias hay veces y que sí que los intermediarios sí que son necesarios, pero lo que no puede ser es que el abuso. se hinchen los precios finales, Claro, luego el agricultor no perciba ni tan siquiera una cuarta parte de cómo se ha vendido el producto. Has dicho antes que la agricultura es una profesión en la que se arriesga demasiado. Eso es cierto. No es únicamente el madrugar y el estar también en muchas ocasiones eh, más de 15 horas fuera de casa, como me ha pasado a mí con la vendimia. ¿Vale? A mí me ha pasado cuando teníamos que ir a vender una viña que tenemos en Villalgoro del Cabriel. Nos levantábamos a las 4 o 5 de la mañana y estábamos pues 17 horas fuera de casa. Es una profesión además en la que se ha de estar en la última, no únicamente por la tecnificación, sino también por las normativas agrícolas. claro. Y hay que dar también gracias de que existe la ley de seguros agrarios, ley promulgada bajo el ministerio de don Jaime Lamo de Espinosa. Me hace mucha gracia porque ahora tienes incluso que mandar fotografías diarias. Sí, sí, sí. Fotografías diarias en zonas donde no llega el wifi, no llega internet, no hay maneras de... no sé, es muy gracioso esas normas o esas leyes que crea gente que en muchos casos no ha pisado esa tierra roja de Requena, ¿sabes? Me hace Tierra roja gracia. por los cultivos, ¿eh? Por los Sí, cultivos. sí, sí, Eso sí. cabe mencionarlo. Sí, sí, bueno, claro, claro, por supuesto. Y nada, cuéntame alguno de los capítulos. Vamos a entrar en alguno, especifica alguno de esos capítulos que trata el libro. No sé, háblame, por ejemplo, no sé, de los irmandiños, de las revueltas, de esas primeras revueltas agrarias, Pues yo querría hablar de los motines del hambre, evidentemente. por ejemplo. Empezar con las revueltas irmandiñas. Las revueltas irmandiñas, realmente revueltas hermanadas, es una de tantas revoluciones agrarias que se produjeron en el siglo XV en toda Europa. Y además, esta revolución merece la pena estudiarla porque se formó un auténtico ejército en fin, con la estructura tardomedieval que tuvo su grosor en las gentes del campo, los agricultores, que también tuvo a las gentes del mar, también tuvo a personalidades destacadas. Eh, es un conflicto con muchas aristas, pero que al final uno puede coger y identificarlo fácilmente con que los irmandiños buscaban pues devolver el orden que los nobles habían alterado en Galicia y para ello se acogieron al rey y se acogieron a la monarquía. Hay que tener en cuenta una cosa, la economía de Galicia era eminentemente agraria, de corte latifundista, no tenía la proyección internacional que podían tener Bilbao, Burgos o Santander, no tenían esa proyección internacional, pero era muy importante. Y era muy importante porque las principales familias nobiliarias de España, como los Castro, los Traba, los Moscoso, los Sotomayor, los Andrade, los Osorio, los Enrique de Castro, los Sarmiento, y la dinastía reinante que eran los Trastámara, que por cierto Mm. los Trastámara fueron el primer título nobiliario de España, tenían muchísimos intereses en Galicia. Precisamente por ser una economía latifundista, había muchísimos intereses en Galicia. Eh, Esto ya venía desde el siglo XIV, cuando eh, menguó la influencia de los nobles en Castilla, cuando se fue consolidando el poder real. Esto al final lo que hacía era que aquellos agricultores, aquellas gentes del campo, que habían sido maltratadas, injustamente maltratadas por los nobles, vieran en los monarcas y en la iglesia un soplo de aire fresco. La revuelta irmandiña deja una situación peculiar y es que en Galicia no hay casi fortalezas de gran envergadura y de hecho los irmandiños cuando destrozaron las fortalezas de los señores no quisieron reconstruirlas. Y de Ellos hecho, como castigo, como curiosidad histórica, como castigo, los castillos en la zona, en Galicia, debido a esa revuelta, quedaron sin almenas, porque como castigo real se eliminaron todas las almenas de los castillos existentes y con prohibición de colocar almenas en los nuevos castillos. Fíjate qué curioso, qué castigo, pues más, no sé, más perdurable en el tiempo y más doloso, ¿no?
Sí. Y su influencia se hizo notar no únicamente en Galicia, sino también en la zona más noroccidental de León. Eh, este conflicto luego fue especialmente reivindicado en el siglo XIX, cuando el regionalismo gallego, que por cierto es el primer regionalismo que surge en España, se mostró contrario al hecho de que en la división provincial que hizo Javier de Burgos, Galicia se dividiese en las cuatro provincias en las que se divide actualmente. Galicia es el reino histórico más antiguo de España y Ujú. duró más de 400 años. En Galicia, bajo los suevos, tuvieron al primer rey español que se convirtió al catolicismo, que fue Teodomiro. O sea, Galicia es una zona con muchísima historia, una zona muy importante para la historia de España. Eh, esas reivindicaciones se debieron también a historiadores como Bernardo Barreiro de Vázquez, que fue el máximo auspiciador de los hallazgos arqueológicos y documentales que se hicieron de esta época. Si uno quiere conocer más a fondo lo que pasó en la Revuelta Irmandiña, tiene que conocer el pleito Tavera, tanto con V como con B, pleito Tavera-Fonseca. Y otro como motín del hambre, otra auténtica guerra que yo quiero aquí explicar, es la guerra civil catalana o la guerra de los remensas, que hubo hasta dos remensas. A ver, fue un conflicto con un clarísimo sustrato rural. Vale. No se puede circunscribir únicamente a un conflicto entre monarquía y nobleza o entre monarquía y la Diputación del General de Cataluña, como si lo fue la revuelta irmandiña. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la situación del campo catalán era muy nefanda. En 1333 se experimenta lo que se conoce como lo mal primer, el mal primer año, y que además ya venía de una serie de años, de cuatrienios, como el de 1310 a 1314, en los que las cosechas habían sido ínfimas, en los que hay que destacar también que al ser una economía meramente de subsistencia, meramente de subsistencia, que no estaba industrializada, que no había grandes inversiones de capital, pues provocaba lo que provocaba. Eso se sumó la hambruna, eso se sumó luego la epidemia, la pandemia de peste a partir de 1348, y Cataluña entonces entró en una espiral de declive que duró hasta el siglo XVIII. Eh, una quinta parte de la población, siendo especialmente notorio en Barcelona, quedaron diezmadas generaciones enteras. Es a partir de entonces, y ahora que estamos hablando también de genealogía, que esto también me gustaría mencionarlo, cuando muchos repobladores occitanos, franceses, alemanes, es muy común el apellido alemán en Cataluña, también los en Valencia, tuvieron que venir aquí pues en fin, a repoblar zonas que se habían quedado sin manos hábiles. Esto realmente es un conflicto que ya viene larvado de mucho antes, pues se datan eh, dos momentos dramáticos, como fue la mortalidad de los infants en 1348 y la de los mitjans, es decir, los de 1351, es decir, los de media edad, los ya maduros. Como yo ya he dicho en una ocasión, es un conflicto que tiene muchísimas aristas, tenía muchos intereses políticos detrás, más allá de los que tenía la revuelta irmandiña, que al fin y al cabo era recuperar el orden o la conformación de una hermandad general como la que había en Castilla, pero en suelo gallego. Aquí lo que hubo fue un conflicto político, económico, mercantil. Esto podríamos listarlo cuando en 1410 Martín el Humano, que por cierto había sido muy, muy sensible a las reivindicaciones de los remensas, fallece sin descendencia. Un año antes había muerto su primogénito. Y entonces no hubo un conflicto como tal, sino que se produjo una encarnizada y una enconada lucha por la sucesión. Al final se eligió a Fernando de Trastamara, conocido en la historiografía catalana como Ferran d'Antequera, al que la historiografía secesionista ha tratado poco menos que de un invasor, cuando precisamente quienes más lo apoyaron fueron los compromisarios catalanes. Eso es cierto, eso hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, el término remensa es una deformación del término latino redimentia, es decir, la redención del agricultor de estos malos usos. Hay que destacar también una fórmula jurídica que era el derecho al odial, en contraposición al derecho feudal. Mientras que el derecho feudal era un derecho que reconocía eh, los derechos y la retribución tanto al propietario como a los campesinos y labradores, el derecho al odial daba
daba todo el reparto, daba todas las prerrogativas al señor, tratándolo casi de un príncipe. El derecho al odial se conservó durante mucho tiempo en Mallorca. Aquí también había conflictos entre la ley visigoda y la ley romana en la forma de adquisición de la propiedad. El romano tenía la in iure cessio, la res mancipi y la traditio ex justa causa. Se trataba a los campesinos como, en fin, como esclavos, como mercancías que se podían enajenar. La ley visigoda prevía la adquisición de toda ocupación, de toda propiedad tras una ocupación bélica. Ujú. Eh, fíjense que se establecía en la legislación que un hombre nacido libre podía renunciar a su libertad. Todo esto también aparecía contenido en los usatges de Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa, los foros de Valencia, las franquesas de Mallorca y el capítulo de Atenas, que fue una legislación especial para los ducados de Atenas y de Neopatria. Como ya he dicho, no fue un conflicto en el que fuese monarquía contra nobleza, contra diputación en general, pero a rasgos generales sí que lo tuvo. Porque hay que destacar un conflicto, porque hay que destacar que había dos facciones bien diferenciadas en la sociedad catalana, que eran la Viga y la Busca. La Viga estaban apoyados por la Diputación del General, querían seguir con los usos y costumbres, estaban apoyados por los grandes potentados mercantiles, por los conocidos como gente honrada. No hubo de que hubiera gente honrada, pero para tratar como trataban a la gente, yo no considero que fuesen gente honrada. La Busca, que eran pues los campesinos, los que se ocupaban de los gremios, que encontraron su apoyo en la monarquía. Este conflicto tuvo también, cuando ya fue subiendo con el tema de los remensas, había que diferenciar a dos partes. La pars mínima y la mayor vero. La pars mínima defendía una alianza coyuntural con la monarquía y la mayor vero querían ir a su aire, querían ir libres y no querían depender de absolutamente nadie, no querían servir a la corona. Destacaba la figura de Francesc de Ventallat, que era sin duda una figura muy afecta a la monarquía. Todo esto acabó con la firma de la sentencia vital de Guadalupe, que al final revocó los malos usos, pero eso no dejó contento a nadie. Cabe destacar el intento de asesinato del rey Fernando el Católico por Luis de Cañamares, al que se le tildó de loco, de tanto y cuanto, por considerar que su posición había sido muy moderada. Como ya decimos, fue una solución que no ayudó y que no convino a nadie, no satisfizo a nadie. Vamos a, no desveles todo, porque entonces no te van a comprar el libro. Ahí va. Vamos a dar un giro, nos vamos a ir al siglo XIX y esos proyectos de reformas agrarias y esas reminiscencias que yo creo que en algunos casos, en algunas normativas nos llegan hoy en día. Háblanos un poco del XIX, que por otra parte ya sabes que es mi siglo. Bueno, hay que hacer una contextualización también de todo lo que vino en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue un siglo de pacificación. Bueno, había conflictos, pero era un siglo en el que habían mejorado sustancialmente las condiciones de vida. Era un siglo en el que al final se desarrollaron las principales teorías económicas y políticas. Y científicas, no podemos olvidar que el XVIII fue el siglo de la vuelta al mundo de España, que había perdido En el XVII, en un XVII muy nefasto. Sí, sí, el siglo XVII, si lo eliminamos de la historia de España, pues hombre, nos quitamos algunas cosas, pero nos quitamos cosas muy poco loables. Y el XVIII es un poco el siglo de esas revueltas, de esa vuelta, de esas expediciones científicas, de esa, no sé, renacimiento de la cultura y de la Sí, ciencia en nuestro país. sí, lo que se manifiesta en la conformación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que tuvo como figuras emblemáticas a Campomanes y a Jovellanos. Jovellanos escribió el informe sobre la ley agraria, que hablaba de los estorbos físicos, políticos y morales que tenía el desarrollo de la agricultura. Eh, Él mencionaba que lo que mejor le podía pasar a España era que en tiempos de Pax, como pasó con la Pax Agustina, se podían desarrollar los cultivos. Y él fue el precursor de la carrera de ingeniería agrónoma, quizás en un ideal. Quizás en un ideal.
Pero luego al final sus ideas se acabaron materializando cuando a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una figura muy especial y muy emblemática que fue Antonio Sandalio de Arias, intentó crear las escuelas de agricultura, que tuvieran su sede en capitales de provincia y en las principales ciudades de población. Como ya he mencionado en varias ocasiones, igual que hablar de agricultura es hablar en puridad de historia de la humanidad, porque es cuando surgen las primeras civilizaciones, cuando surge la primera sedentarización, cuando surgen las primeras creencias religiosas. Hablar de historia de la ingeniería agrónoma es hablar de historia de la ingeniería. Las primeras obras de Ujú. ingeniería fueron la irrigación de los ríos, en Mesopotamia y en Egipto. Eh, en todo esto, lo que se buscó fue una correcta instrucción para los campesinos, para los labradores. Hacerles ver que la agricultura no era únicamente un oficio, que la agricultura era un modo de vida, que la agricultura había que entenderla, la agricultura había que vivirla. Perdón si me pongo muy motivacional pero la agricultura era más que eso, era un modo de vida y había que entenderlo, porque de la agricultura dependía el crecimiento de la república, de la res pública, de la cosa pública, del Estado, de la sociedad. El pueblo salva al pueblo. Efectivamente, entender la agricultura con la importancia que se merecía. Por primera vez en muchísimo tiempo hubo por primera vez en la historia de España, casi, diríamos, había legislaciones que protegían a la agricultura, porque ha habido un conflicto entre la agricultura y la ganadería, un conflicto realmente inexistente, pero siempre se tendía a beneficiar a la ganadería. En fin, la Mesta tuvo su origen y tuvo su principal fuente de financiación en la monarquía. Con esto, con esto se defendía a la agricultura, se defendía la posición del labrador y del agricultor. En el siglo XIX es cuando surgen las primeras desamortizaciones, las de Mendizábal y las de Madoz, que ya digo por estudio que no cumplieron todo lo que prometieron. No cumplieron todo lo que prometieron porque las posesiones que, en fin, ellos hablaban de la mano muerta, de las manos muertas, es decir, de las manos inútiles, tal y cual. Al final, aquellos lotes no fueron para pequeños campesinos. Muchos de esos lotes acabaron en manos de grandes potentados y en manos de grandes burgueses. Al final, muchas de esas medidas no fueron medidas Mm. para, para ayudar al campo español y para ayudar a los agricultores. Al fin y al cabo, esas fueron medidas, pues, en fin, mm, hay que, de aquel que se llame reformista hay que mirarlo también con muchísimo ojo. De aquel que se define a sí mismo como reformista hay que mirarlo también con muchísimo ojo. ¿Vale? Y también hay que tener en cuenta una cosa. Muchas de las tierras que entraron en los lotes de desamortización eran tierras comunales. Tierras que eran propiedades de los concejos, tierras que eran propiedades de la iglesia, eran tierras comunales. Tierras de aprovechamiento comunal. Con las desamortizaciones también se produjeron muchos atropellos a las leyes tradicionales de muchos pueblos de España. Y al cabo era la corriente centralista que hubo durante el reinado de Isabel II. Eh, otra ley que no cumplió las expectativas fue la ley de reforma agraria de 1932. Al final se definió hazaña que más que un Necker, que fue el ministro de Agricultura, perdón, el ministro de Finanzas bajo Luis XVI, más que un Necker se convirtió en un Robespierre, porque la ley de reforma agraria de 1932 estuvo basada más en quitarle a los ricos, quitarle a los nobles. Creo que ya hemos visto sobrados ejemplos en estos últimos años de a quién se define como rico al que hay que crujir. Se vendió más ese complejo, aunque se diese mucho empleo a la gente, se vendió mucho más por eso que, que por un efectivo reparto de la tierra. Incluso sectores, bueno, no eran sectores afectos al gobierno, pero sectores ideológicamente similares, como los anarquistas o la izquierda radical, se dio cuenta de que esas medidas pues no tenían salida. No me refiero únicamente a la derogación que hizo la CEDA cuando llegó al gobierno, sino ya después de que el Frente Popular ganase las elecciones en el 36. Hubo ocupaciones de tierras, hubo ocupaciones de parcelas. Fue una ley de reforma agraria que ni fue reforma ni fue absolutamente nada. Y eso que hasta José Antonio Primo de Rivera la alabó en el Parlamento. Alabó, mejor dicho, alabó su intencionalidad. Pero al fin y al cabo
de intenciones no se puede vivir siempre, también hay que vivir de hechos. Eh, Al fin, no ha habido muchos casos más. Sí que en el franquismo hay que ver cómo se fundan pueblos, villas, que eso fue muy importante porque al Las acabar la guerra, salidas de repoblación, sobre todo pues sí, en tu zona y en Extremadura también hubo en muchísimas salidas de Extremadura repoblación. muchísimas, en Aragón también. Mm. Eh, Era darse cuenta también de que mientras estuviese en una época de aislamiento internacional, mientras no hubiese inversión extranjera, había que poner el campo a producir. Fueron tiempos de mucha pobreza, de mucha carestía, eran tiempos de cartillas de racionamiento, eran tiempos de extraperlo. Sí que es cierto que se penaba el pasar comida de contrabando, pero estaba preceptuado como pena, pero no se escarmentaba. Eran tiempos de mucha necesidad. En el franquismo sí que se producen esos proyectos de repoblaciones, de fundaciones de pueblos, que había sido una reivindicación legítima desde el siglo XVIII, que es cuando se empieza a hablar de España vaciada. Realmente España ha sido un país que ha tenido un problema alarmante, que ha sido siempre la despoblación. Somos un país con un territorio muy vasto de extensión, con cultivos muy bien aprovechables, pero hemos tenido siempre la remora de tener muy poca población. Y a lo cual las constantes guerras en que nos hemos visto envueltos, tanto nacionales como internacionales, no han ayudado, Yo he de, lógicamente. yo he de decir, bueno, todo esto lo sabes muy bien porque tú has dado historia militar, porque tú eres escritor de historia militar. Realmente España hasta el siglo XIX no tiene guerras civiles notorias. Había Mm, mucho más conflictos intestinos en Francia, en Inglaterra y tal, ujú. que en España, pero efectivamente, en muchas ocasiones la agricultura se dejó apartada a un lado, los cultivos, la población, y si la sociedad no tenía una mentalidad basada en la economía, pues al final eh, no se podía encontrar la forma en la que invertir en los cultivos. Y he de decir que el primer proyecto de repoblación del siglo XVIII, cuando se repobló Sierra Morena, salió muy mal. Salió muy mal porque, en fin, se intentó traer a flamencos y bávaros católicos, al final Ujú. trajeron a flamencos y bávaros protestantes. Y Turriegel ejerció como un auténtico virrey. Era al final un choque de culturas, un contraste de culturas que, en fin, lo único que trajo fue que un proyecto que se avistaba ilusionante fracasase, pero sentó precedente y sin duda tiene que ser vino de inspiración. No estoy desgranando el libro, Miguel Ángel, espero no desgranarlo. No, no, te iba a frenar por eso, para dejar, pues eso, inquietudes a los potenciales lectores que seguro que se están haciendo, pero te puede ese ansia de querer comunicar y de querer, pues que todo el mundo sepa o disfrute con lo que tú has disfrutado y con lo que tú sabes. Vamos a ir ya con ese epílogo que es pues podemos decir un decálogo de intenciones. Háblanos del epílogo que a No, mí me ha sorprendido. el nuevo horizonte. El nuevo horizonte lo voy a condensar en la mentalidad agrícola. Ser solidario con uno mismo y con los demás. Producir. Poner tus capacidades, tu intelecto, al servicio de la comunidad y su naturalismo en vena. Como ya mencionaba antes, vincular a los agentes sociales y políticos para que inviertan en el campo. Proponía, bueno, no lo digo porque puedo desgranar el libro, pero así a rasgos generales. Un ejemplo, cuando alguien estudie una carrera encaminada a la docencia, como bien puede ser historia, filología, tú eres filólogo inglés, o Sí, filología, sí. filología de cualquier tipo, magisterio, la que sea, que su primer destino sea un pueblo pequeño en el que se tiene que construir, en el que se tiene que constituir previamente un colegio en algún centro social, en alguna casa grande, para que ahí se den cuenta de cómo son las cosas, con posibilidad para el estudiante de prácticas, siempre según lo preceptuado en el Estatuto de los Trabajadores, de que ese sea su destino y su primer trabajo, para darse cuenta de cómo son las cosas. En vez de servicio militar obligatorio, que se solía hacer a los 20-21 años, a los 20-21 años, que es cuando la gente se va de Erasmus y de SICUE y cuando empieza a hacer las prácticas, que vayan a los pueblos pequeños.
y que vean cómo son las cosas. Que vean, seguramente muchos de ellos se hayan criado en aldeas, pero que vean cómo son las cosas. Que vean de dónde proviene nuestro acervo cultural, nacional, nuestro acervo económico, nuestras costumbres, de dónde viene lo que ellos consumen, de dónde vienen las tradiciones, de dónde vienen lo que son. Ser agricultor, ser del campo, ser de pueblo, mejor dicho, ser de aldea, porque ser de aldea suena mejor que ser de pueblo. Aldea tiene un rasgo más señorial que ser de pueblo, y yo me defino a mí mismo como aldeano. Es saber de dónde vienes, es conocer tus orígenes. Y una forma que yo no he podido, no pude poner en el libro, pero quiero decirla ahora aquí, son explorar los cultivos alternativos. Como tú bien sabes, nuestro amigo Luis Gil Orozco propuso Sí. el cultivo hidropónico, un cultivo en el que el agua es el principal nutriente. Él es pionero en la comarca. Es una forma de tener cultivos más ecológicos, tener cultivos por economía de medios en un tiempo y forma bastante aceptables, y puede ser un método y puede ser lo que pueda ser, y puede ser, nunca mejor dicho, el semillero para el autoabastecimiento, porque eso es especialmente para las huertas. Y yo querría que este epílogo fuese en lo que pivotase mi tesis doctoral, porque ahora mismo yo quiero comunicar aquí que tengo intención de hacer el doctorado. Enhorabuena, macho, y te animo Muchas a ello gracias. porque es el momento y a ver de dónde sacamos tiempo. Entre campo, abogacía, ¿no? y, y seguir haciendo lo que hace un chaval de 24 años, que tú tampoco te privas. Tú tienes tu grupo de amigos, tú sales, tú te diviertes, A- que creo que es un a- camino pues muy a- sanote. Alguna chica voy conociendo por ahí también. También. Estamos en la edad. Pues Yo Javi, quisiera, me ha gustado quisiera mucho agradecer, sí, entrevistarte y te voy a dar estas últimas palabras. yo quisiera agradecer también a gente que me ha ayudado. A ti Pues adelante. especialmente. Quería agradecerte a ti especialmente por toda la ayuda que me has dado con el libro, por todos los consejos que me has dado, por hacerme ver que no era fácil. Era fácil publicar, pero no había que desanimarse, no había que tirar la toalla, porque cuando uno tiene unos sueños y unas intenciones loables, hay que seguir hasta el final. Y porque tú eres un grande, Venga, para corta. reconocer el esfuerzo. También quiero agradecer a Luis Gil Orozco Esteve Mm. por haberme dado la alternativa en su despacho, por darme por darme proyectos de índole agrícola para que estudiase la aplicación de los drones en materia agrícola, que aquí en la Unión Europea está restringido, a diferencia de Sudamérica. También por cómo aumentar la soberanía municipal, la discreción de poder municipal, que en los ayuntamientos es muy limitada. Quisiera agradecer también a Juan Sapena, que fue mi director del trabajo final de grado en ADE, que fue que es una persona que me ha ayudado bastante, es una persona muy docta, una persona que entendió siempre mis inquietudes, y a la que le mando todo mi apoyo desde aquí. A mis 4 abuelos que me ven desde el cielo: Ramón Mm. Ramos Hernández, María Luz García Arenas, Lupicinio Beltrán López y Julia Medina Peralta. A mis padres, mi familia y a todo el mundo que me ha apoyado. Y a don Jaime Amo Espinosa, por supuesto, porque a él le dedico el libro, por el apoyo que me dio, porque fue él el que me dio la alternativa y la génesis del libro gracias a él. Pues muchísimas gracias, amigo. Análisis histórico del sector agrario español en la Edad Moderna y Contemporánea, de Javier Ramos Beltrán, en editorial Bot. Te deseo, macho, toda clase de suertes, y la suerte hay que buscarla y, vamos, la suerte va al quien se la trabaja, que es tu caso. Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel Ángel.